Se llevó a cabo la segunda cumbre de las democracias. Según la definición de Washington, en estas democracias se pueden excluir principalmente a los rivales de este imperialismo estadounidense. ¿De quiénes estamos hablando? Obviamente de Rusia, de China, de Cuba, pero también de sus aliados. No solo a los enemigos conocidos, señalados públicamente, no, también a los supuestos aliados, aquellos países que forman parte de tus propios grupos, como la OTAN, por ejemplo, pero que no cumplen tus caprichos, que no cumplen todo lo que ordenes y mandes. En este caso, la segunda cumbre por la democracia o la hipocresía, como lo quieran llamar, en esta ocasión fue muy exclusiva del presidente estadounidense Joe Biden, y esta fue diseñada no solo para elevar su postura, para alejarlo como el campeón, como el que sigue mandando y ordenando, sino logró absolver a Occidente de los mismos pecados de los que Washington acusa a sus oponentes, de ser el creador de la guerra, de la destrucción, de ser el causante de la muerte y el deceso de muchas personas. En este caso, incluso los supuestos aliados, como decíamos, de Washington en la OTAN, han sido excluidos de esta reunión que se llevó a cabo en DC, y fueron precisamente Hungría y Turquía. Ellos no pudieron asistir junto con los otros 120 líderes de estados de los 193 miembros de las Naciones Unidas. Ambas naciones se negaron a sumarse a las sanciones contra Rusia por su operación de desnazificación militar en Ucrania, que ha tenido un efecto boomerang para paralizar las economías occidentales, principalmente las de la Unión Europea. Y ellos, estos dos, Hungría y Turquía, cuestionaron estas solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse al bloque militar de la OTAN liderado por Estados Unidos. O sea, al negarse a implementar estas sanciones que los habrían llevado a que sus economías se cerraran prácticamente, están en contra de Estados Unidos. Al negarse a que Finlandia y Suecia se unieran a la Unión Europea, sobre todo el primero, Finlandia, porque este país, está unido por una frontera muy grande con Rusia, por lo que podría ocasionar un problema todavía mayor al que ya se encuentra en Ucrania, porque Estados Unidos quería que Ucrania se uniera a la OTAN y a la propia Unión Europea para así con ello poder establecer sus bases militares en este país. A pesar de que no se dice, es un secreto a voces. Y lo mismo quiere hacer Estados Unidos. Finlandia y Suecia han sido prácticamente siempre países neutrales, y en esta ocasión tomaron la decisión, muy lamentable, de unirse a Estados Unidos, de aplicar sanciones contra Rusia y ahora de querer unirse a la OTAN en el dado caso de que la guerra estalle. Obviamente el problema aquí es que el que está impulsando esta guerra es Estados Unidos. Ya no es Rusia, Rusia está tratando de llegar a acuerdos, ya sabe que ya ganó, pero Estados Unidos no quiere quedar como el perdedor. Entonces, como estas dos naciones, tanto Hungría como Turquía, dijeron, no vamos a cometer este suicidio, porque al cortar, en este caso, las relaciones con Rusia, nos quedaríamos sin nada. Hungría lo dijo, dependo absolutamente del petróleo y del gas ruso, no voy a cometer esta tontería. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues simple y sencillamente continuó haciendo negocios. Sí, implementó algunas sanciones por la presión que ejerció la Unión Europea y la propia OTAN, pero independientemente de eso, no realizó el famoso tope de precios como lo quería Estados Unidos, y que finalmente no sirvió de nada porque tanto la Unión Europea como Estados Unidos simple y sencillamente ya no pueden comprar petróleo ruso. Y Rusia lo que está haciendo es venderle sus productos a otras naciones al precio del mercado global, simple y sencillamente, sobre todo a China. Está fortaleciendo la economía de China mientras las de la Unión Europea y Estados Unidos se caen a pedazos. Hubo un periodista de investigación, Dan Lazare, autor de La guerra no declarada de Estados Unidos, quien
dio a conocer que prácticamente este evento tenía como objetivo legitimar la mentalidad de la Guerra Fría que quiere impulsar Estados Unidos, lo cual hasta cierto punto pone a la cumbre como profundamente hipócrita, porque toda la idea de democracia contra la autocracia es simplemente un eslogan que Biden se inventó para apoyar la guerra en Ucrania. De igual forma, extraordinariamente es muy peligrosa y no tiene nada que ver con la democracia. Este evento se trató únicamente de un impulso hacia el este de la OTAN para aumentar principalmente el poder de la misma y destruir a un partido rival, y no sobre la democracia, porque fue simplemente una fórmula para darle palmaditas en la espalda a Estados Unidos, lanzar insultos a todos los sospechosos habituales, o sea, a Rusia, a China, Venezuela. Se lanzaron prácticamente contra Turquía e Irán diciendo pues que no son buenos aliados porque no están de acuerdo con todo lo que dice Estados Unidos. Ese es el problema. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Pero a pesar de que Hungría y Turquía han tomado la decisión de hasta cierto punto aceptar a Finlandia, esto podría poner las cosas un poco complicadas, sobre todo porque Turquía tiene proyectos muy importantes con Rusia en marcha. Algunos están por venir, ya están en las últimas firmas, sobre todo el asunto de este nuevo gasoducto, el Turk Stream. Entonces, sí es muy importante ver qué es lo que pasó, porque en el caso de Turquía ya sabemos que ocurrió este terrible desastre de los terremotos que arrasaron pues con todo este país, y sobre todo que necesita la ayuda. Necesita ayuda no solo de Rusia, de China, de aquellos que hasta cierto punto ya han enviado esa ayuda, sino también para más adelante. Y en el caso de lo que es la Unión Europea, espera que le envíen recursos económicos para volver a echar a andar al país, sobre todo porque a pesar de todo el asunto, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, tiene todavía el apoyo de los ciudadanos. Vieron cómo actuó de forma muy firme en lo que fue después de estos terremotos. Entonces necesita la ayuda y podría verse como si se hubiese vendido a la Unión Europea, pero necesita esta ayuda que solo la Unión como su grupo puede ofrecerle. El problema es que te ayudo, pero si haces lo que yo quiero. Ese es el problema. Y en el caso de Hungría, pues tiene algunos problemas también. Ya ha sido no sancionado, pero por lo menos sí tiene esta posibilidad de aceptar a Finlandia solo por el simple hecho de que sus funcionarios, en este caso de la Cámara, lo aprobaron. Pero no lo ha hecho el primer ministro, Víctor Orbán. Él ha sido muy firme de que no va a aceptar ninguna cosa que llegue en contra de Rusia. Y sabe que Rusia, pues simple y sencillamente se va a molestar por el hecho de que se una Finlandia. Pero independientemente de eso, en el caso de Orbán ha dicho que no va a hacer ningún movimiento políticamente peligroso que los pueda llevar a un conflicto. Y esto incluye precisamente la unión de Finlandia a la OTAN. Los países proestadounidenses se definen simplemente como democráticos porque así lo dice Estados Unidos. Y los países que se pelean con la política exterior de Estados Unidos son descritos como autocráticos. O sea, no tiene sentido que los que están en contra de Estados Unidos sean tus enemigos y sean todo completamente diferente a ti, cuando se supone que existe la libertad de creer en lo que quieras, de manejarte como quieras, y si no estás de acuerdo con lo que dice Estados Unidos, está bien, porque no tienes que seguirlo como un borrego. Otros países invitados incluyeron a Francia. Este gobierno, que ha ordenado a la policía antidisturbios y a los gendarmes paramilitares que salgan a las calles para sofocar violentamente las protestas contra sus ataques a los derechos de pensiones estatales. Estamos todos de acuerdo. Hemos visto los videos en las redes sociales, los videos en el Chapucero USA,
donde precisamente la policía ataca a civiles porque se están manifestando, porque no están de acuerdo con las políticas de Macron. Están exigiendo la salida de Macron del gobierno de Francia. ¿Y qué hace este hombre? Tiene entrevistas, se quita un reloj de 80,000 euros de la mano para que nadie le diga nada cuando está hablando de los salarios dignos que no tienen las personas que se están manifestando en ese momento, que no van a recibir las personas de sus pensiones cuando llegue el momento, porque Macron se va a ir con su pensión presidencial. Y no son los 1,000 euros que están ganando los ciudadanos, los obreros, los trabajadores, ellos son los que se están peleando. Y Macron va a tener la vida resuelta después de ser presidente. También va a desaparecer como lo va a hacer en este caso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando pierda la guerra. Va a tener que huir, esconderse, porque en su país ya no lo van a querer. Y lo mismo va a pasar con Macron. Y no es el único, que cabe recalcar, en las últimas manifestaciones lanzaron gas lacrimógeno a los civiles. Y en estas manifestaciones, pacíficas por cierto, ya se empiezan a alterar las cosas en la noche, pero durante todo el día son lo más pacíficas posibles, sí, con gritos, algunas molestias, pero pacíficas. Y en estas manifestaciones hay niños que fueron heridos precisamente por estos gases lacrimógenos. Hay videos en las redes sociales donde los niños están llorando, están siendo atendidos por sus padres o las personas que están en los alrededores después de haber sido atacados por gases lacrimógenos. Y no son autocráticos. Y estamos hablando de un país que se dice democrático, que se dice que escucha al pueblo. Pues al pueblo lo están atacando. Y también otro de los países invitados fue Israel. El intento de Netanyahu de restringir los poderes de la Corte Suprema sobre el gobierno, y la Knesset también ha atraído a cientos de miles de manifestantes a las calles. Y lo único que hicieron fue decir, está bien, vamos a prolongarlo hasta junio, julio, para que se calmen un momento y ya luego lo hacemos quizás por debajo del agua. Francia está explotando, Israel está explotando, están estallando huelgas masivas en Gran Bretaña, en Alemania, hace un par de días, precisamente porque los ciudadanos ya no tienen qué comer, no tienen recursos económicos, necesitan un aumento salarial porque la crisis se los está llevando. El mundo se dirige a un periodo de creciente inestabilidad y los mandatarios lo único que hacen es reunirse en esta supuesta cumbre democrática, excluyendo a otros países con los cuales tienen este conflicto, tienen problemas. Francia es una democracia, así se llama ella misma, pero mientras tanto Macron usó medios muy sospechosos para imponer su reforma de pensiones, esta reforma por la que se están manifestando en todo el país. Y lo llevó al Parlamento con un decretazo. La policía volviéndose loca, atacando a los manifestantes de derecha a izquierda, y vemos a niños heridos. Israel, estamos hablando de una democracia, a pesar de que los judíos, que constituyen menos del 50% de Israel y Palestina, ahora tienen el monopolio del poder. Y no vamos a hablar de todo lo que ocurre en Palestina y cómo está este conflicto en Gaza. El mismo término de democracia esconde una multitud de pecados en cualquiera de estos países. En lugar de usarlo para abrir preguntas, para criticar a la sociedad, Biden usa ese término de democracia para cerrar las críticas, cerrar los cuestionamientos, y es un movimiento extremadamente regresivo. Es un movimiento que va a llevar a Biden a muchos problemas, pero que también le ha dado muchos resultados. Y en ese mismo caso es el hecho de que ha logrado muchas victorias, como en Vietnam, Irak. No olvidemos el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, que prácticamente lo único que trae la OTAN, lo único que trae Estados Unidos es la destrucción. Y eso se lo sigue permitiendo. Y eso
Es a lo que llegaron en estos acuerdos que podrían haberse realizado en la cumbre de la democracia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.